Bien, en la pantalla nosotros habíamos visto eh, lo que hacía a la reforma del 94. Hasta acá venimos con lo que veníamos trabajando en función de el artículo o lo que decía la Constitución, mejor dicho, antes de la reforma del 94. La reforma del 94 introdujo justamente estas dos cuestiones sustanciales o estos dos conceptos sustanciales que ustedes tienen que saber bien. Lo que hace el dominio originario de los recursos naturales y lo que hace en el artículo 124, última parte, y lo que hace a los presupuestos mínimos ambientales, que es lo que ahora vamos a ver un poco. Acá nosotros decíamos que la reforma del 94 había introducido un apartado especial, y si eran dos caras de una misma moneda, esta cuestión de, bueno, por una parte las provincias tienen el dominio originario y por otra introducimos los presupuestos mínimos ambientales en los cuales se le dan potestades a la nación para regular los presupuestos mínimos. Constitucionalmente, como vemos, el artículo 41 dice que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlos sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Bien, acá se han abierto en su momento, y hoy está más clara la cuestión, pero en su momento se habían abierto diferentes posturas doctrinarias de qué es presupuestos mínimos de protección ambiental. Por una parte, algunos decían que era un cambio sustancial en cuanto a las competencias, que si antes eran provinciales, ahora pasaban a ser nacionales. Para otros se trataba de una legislación de corte estrictamente federal. Eh, Vidar Campo decía que era un caso singular de concurrencia de competencias. Después teníamos a Amílcar Moyano, que decía que era un umbral de protección del ambiente adecuado para la vida. Casi todas coincidían en esto de que Nación fijaba, o la Constitución le atribuía a Nación dictar un piso mínimo, digamos, en la materia, y que las provincias tenían que hacer por arriba de ese piso. El COFEMA, que es una institución que nuclea a todas las provincias y a Nación dedicada al tratamiento de cuestiones ambientales, el Consejo Federal del Medio Ambiente, define a los presupuestos mínimos como un piso inderogable, un umbral de protección que no puede ser de manera alguna derogado por las provincias. Y al hablar de piso mínimo inderogable también refiere a este umbral de protección que no puede ser excedido, digamos. O sea, algo uniforme para todas las jurisdicciones y que de algún modo puede ser trasvasado. Asimismo, Nación también tiene la obligación de que sea algo uniforme y de no trasvasar lo que es el presupuesto mínimo. Dicho de otro modo, bajo una norma de presupuestos mínimos no puede regular potestades que corresponden a las provincias constitucionalmente y que no han sido delegadas. Acá la provincia, o lo único que constitucionalmente se ha delegado es el tratamiento de los presupuestos mínimos, o sea, es el umbral mínimo de protección ambiental. Se han justamente abierto, luego de la sanción de la Constitución Nacional en el 94, a partir de 2002, estrictamente julio del año 2002, se han comenzado a dictar diferentes normas de presupuestos mínimos para diferentes materias. Así tenemos presupuestos mínimos de protección de gestión del agua, presupuestos mínimos de gestión de residuos industriales, la ley de presupuestos mínimos de residuos domiciliarios, la ley de protección de residuos mínimos de bosques nativos, etc. Todas estas leyes han sido dictadas por Nación, justamente en ejercicio de la atribución conferida por la Constitución en el artículo 94. Pero ¿qué ha pasado? Muchas veces el riesgo ha sido justamente en esta dinámica federal, en esta tensión que veíamos al principio, que se han introducido normas que han excedido este concepto de presupuestos mínimos. Es decir, que más que fijar pisos mínimos inderogables ambientales, han regulado materias que competen a las provincias. El caso más paradigmático, lo vamos a ver más con precisión en la bolilla de agua seguramente, es el que refiere a la ley de gestión ambiental del agua.
En esta ley se han introducido algunos artículos que son polémicos, por decirlo de algún modo, ya que regulan cuestiones de uso del agua que en principio competen a la provincia o en su caso a algunos usos incluso a los municipios que se encuentran dentro de la provincia. Bien, la provincia de Mendoza, que es una de las que se ha visto afectada, instó en su momento una acción de inconstitucionalidad sobre normas que contenía esta ley, la ley 25.688, si mal no recuerdo, que es la ley de gestión del agua. La Corte no trató el asunto, no se metió en el fondo finalmente y rechazó la acción, digamos, sin meterse sobre la constitucionalidad o no. Lo cierto es que esta norma se encuentra vigente. Ahí Esaín afirma en un artículo que es un doctrinario, digamos, puede declararse inconstitucional cuando su contenido sea excesivamente pormenorizado o tan riguroso que impida a la provincia ir sobre el fondo. Es decir, que Nación, en estas leyes de presupuestos mínimos, precise contenidos tan rigurosos, tan finos, que no dejen margen a la provincia para regular. Lo que trata de decir Esaín es que la constitucionalidad de una norma estaría salvada, de una norma de presupuesto mínimo nacional, si fija aspectos mínimos de algún modo abstractos, que sean aplicables a todos, pero que dejen un margen a la provincia para regular, porque si no, implícitamente estarían atribuyéndose la potestad normativa a la provincia, a la nación de modo absoluto, y no es eso lo que fijó la Constitución. Del otro lado, también se han hecho, la práctica constitucional ha visto algunas normas de presupuestos, algunas normas locales que han regulado, digamos, por debajo de los presupuestos mínimos ambientales, que esto también tiene un reparo constitucional. A ver, por poner un ejemplo, si Nación dicta una norma de presupuestos mínimos que dice que, como es la ley 25.675, que la audiencia pública va a ser obligatoria en los proyectos en los cuales se trate la evaluación de impacto ambiental, no puede venir una legislación provincial a decir que a no instrumentar la audiencia pública, a decir que no es algo válido. Esto sí sería inconstitucional, por ejemplo. Sería inconstitucionalidad de la ley provincial, digamos, que va por debajo de ese piso mínimo. Las provincias siempre pueden regular ambientalmente por encima, pero no por debajo de ese piso mínimo. ¿Qué sería regular por encima? Por ejemplo, la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental dice que la audiencia es obligatoria. Ok. Si una provincia, por ejemplo Río Negro, el día de mañana quiere dictar una ley de ambiente que diga que además de la audiencia pública es obligatorio que en todos los proyectos de evaluación de impacto ambiental se hagan la publicación de dictos o se publique en diarios, en todos los diarios, bueno, eso va por encima del piso mínimo y no sería inconstitucional, justamente porque regula esas normas complementarias por arriba. Lo mismo puede ser el caso de una audiencia que alguna legislación, por ejemplo en Neuquén, diga que el día de mañana las audiencias van a ser todas vinculantes. Bueno, la ley de Nación dice que las audiencias no van a ser vinculantes. Digamos. Si el día de mañana Neuquén quiere decir van a ser vinculantes la decisión que se tome en una audiencia pública, bueno, eso es, además de una modificación sustancial, digamos, sería un piso por arriba, digamos, ambientalmente de lo que se habla. Entonces, esa es la construcción, digamos, de presupuestos mínimos que tenemos que tener en cuenta. Piso básico y regulación, y la regulación de las provincias por encima, nunca por debajo de lo que fija la legislación nacional. Bien, nosotros ahora tenemos que ver, vamos a ver estrictamente, a ver, ahí está, lo que hace al
lo que hace a la opinión consultiva 23/2017 que lo dice el programa. Vamos a poner más barro en esta cuestión normativa, si se quiere. Pero esto es fundamental, digamos, que lo veamos porque ha sido un ejemplo paradigmático a nivel internacional. Nosotros tenemos, después justamente de la Constitución del 94, como decíamos anteriormente, la introducción expresa a nivel constitucional de la Argentina dentro del sistema internacional de derechos humanos. El artículo 75, inciso 22, ha establecido como potestad del Congreso suscribir y darle jerarquía constitucional a una serie de tratados. Después de esto, y también ha fijado que se pueden incorporar otros tratados con una mayoría especial. Bien, lo que refiere a esa serie de tratados, hay un tratado que especialmente es distintivo por el hecho de fijar una jurisdicción superior a la nuestra, digamos, y por fuera del sistema argentino, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que esta convención es tan importante que ustedes la sepan como la misma Constitución. De hecho, ya prácticamente todas las constituciones, las publicaciones la incorporan, y es sabido que esta norma, en realidad todos los tratados, pero específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una norma fundamental. Bien, y esto lo van a ver más profundamente en Derecho Internacional. Cuando vean Derecho Internacional en quinto año, se va a ver más profundamente, pero lo que ha fijado la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se puede recurrir, por violaciones a normas que han fijado la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados a nivel constitucional. Así hay muchísimos casos que ustedes verán en las noticias que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los cuales se han impuesto obligaciones al Estado nacional. El Estado argentino se ha hecho responsable y tiene obligación, y por tanto eso genera responsabilidad. El caso más notorio que ustedes escucharon últimamente, el caso Fontevecchia, el caso el caso Bulacio, bueno, hay un montón de casos que han llegado específicamente. Hay casos que en sí no significan una condena o una imposición expresa al Estado Nacional, sino que la Corte se pronuncia a través de consultas que le efectúan algunos de los Estados miembros por cuestiones vinculadas a los derechos fundamentales. Este es el caso de la opinión consultiva 23/2017, en el cual la República de Colombia hizo una consulta en función de la afectación ambiental, expresamente se creía, digamos, de ciudadanos colombianos en las costas que lindaban al Caribe, digamos. O sea, ahí hay un curso de agua y en función de determinados proyectos que se realizaban en la vera de Centroamérica se veía afectada. Esta fue, sin perjuicio de ese conflicto particular, fue una oportunidad en la cual la Corte, más allá del reclamo o de la consulta específica que le había hecho Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprovechó para, por primera vez a lo largo de su historia, hacer un reconocimiento grande, digamos, de lo que es el derecho ambiente y su relación con los derechos humanos. Que por ahí uno lo tiene desprendido, digamos, o incluso muchas veces se le da un rango menor, o al menos se ha escuchado, al derecho ambiental frente a lo que son los derechos humanos. Bueno, esta es una enorme oportunidad, digamos, una enorme declaración a nivel incluso de responsabilidad del Estado frente a lo que es el derecho ambiental y los derechos fundamentales. En esta observación consultiva, la Corte por primera vez habla del procedimiento, reafirma principios en materia ambiental y en materia de derechos humanos. La norma en sí, como les decía, es extensa. Todos los fallos de la Corte, todas las opiniones son extensas. Lo que yo les propongo acá es ver algunos puntos, o resaltar algunos puntos fundamentales
para que ustedes lo incorporen, digamos, a su conocimiento y para que vean la trascendencia de esto, de que el día de mañana alguien afectado puede hacer ejercicio de esta opinión consultiva en función de imponer determinadas obligaciones al Estado. Esa es la importancia, digamos, de que si ustedes mañana, como abogados, les llega algún reclamo y que esté vinculado con el ambiente, se puede exigir frente al Estado el ejercicio de determinadas obligaciones que en función de esto ha fijado. Además, esta cuestión netamente por así decirlo, litigiosa, también tenemos otras cuestiones, incluso más de fondo, filosóficas o metajurídicas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en esta convención y que son de interés. Por un lado, en primer término, como decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una interrelación entre lo que son los derechos fundamentales y el ambiente. La Corte habla de una relación innegable y una vinculación que es estrecha, que también es importante ver en cuanto a los derechos fundamentales de aquellos colectivos históricamente postergados. Nosotros cuando hablamos de derecho de los recursos naturales, habíamos visto que uno de los reconocimientos que se había realizado, formulado en la Constitución del 94 es la introducción del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así de garantizar el respeto de su identidad, derecho, educación bilingüe intercultural y la posesión y propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan. En este punto en especial, en cuanto a la propiedad comunitaria, hay toda una jurisprudencia, una evolución a nivel internacional, e incluso la Corte Suprema de Justicia ha hecho también un reconocimiento, que amerita incluso un tratamiento particularizado que seguramente lo vamos a ver más adelante. Lo que sí, en base a esta opinión consultiva, se hace una mención a todo otro fallo y a un recorrido para fijar por qué hay una relación inmediata entre la afectación al ambiente y la afectación a determinados colectivos postergados y a determinadas personas en situación de vulnerabilidad. Ahí específicamente dice que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales está vinculado con la protección y acceso a los recursos que se encuentran en el territorio de los pueblos, pues estos recursos naturales son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dichos pueblos. Luego cita otros antecedentes: los estados deben adoptar medidas positivas encaminadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso a una vivienda digna, que comprende la estrecha relación que mantienen con la tierra y su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual o colectiva. La falta de acceso a los territorios y recursos naturales correspondientes puede exponer a las comunidades indígenas a condiciones de vida precarias e infrahumanas, a mayor vulnerabilidad ante enfermedad y epidemias, así como enfrentar las situaciones de protección extrema que pueden conllevar varias violaciones a sus derechos humanos. La Corte Interamericana, bueno, todo esto menciona a otros antecedentes, a otros precedentes de la Corte Interamericana que cita y trae colación en respecto a esta opinión consultiva. Es importante destacar no solo lo que hace a la comunidad originaria en sí, sino a los derechos que considera afectados, más allá de esto. En esto, frente a afectaciones ambientales, dice que los derechos más afectados son el derecho a la vida, integridad personal, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y derecho a no ser desplazado forzadamente. Es decir, la vinculación que en este sentido hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los derechos fundamentales se vincula de que cualquier afectación ambiental puede afectar estos derechos fundamentales de modo directo. Y especialmente, en particular, a los colectivos históricamente desprotegidos, como le digo, como son las comunidades originarias. Más allá de esos colectivos postergados, habla de las personas en situación de vulnerabilidad, que este es un concepto que tal vez lo hayan visto en derecho penal. Hay una obligación del Estado también de hacer
un tratamiento particularizado, singular, de protección frente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Especialmente, y este ha sido otro de los reconocimientos que ha hecho la Constitución de 1994, expresamente a nivel constitucional, principalmente a los niños, a las niñas, a los niños, a los pueblos indígenas, personas en situación de extrema pobreza, minorías, personas con discapacidad. Y después un impacto particular sobre las mujeres. Hay toda un tratamiento particularizado en cuanto a la relación entre el género femenino y la situación de vulnerabilidad que se encuentra especialmente frente al ambiente. Yo no me voy a extender mucho en eso, está tratado en la opinión consultiva, pero es un tema súper interesante, digamos, para observar de por qué ha sido la situación género y el ambiente es una situación especialmente tratada por la Convención Interamericana de Derechos Fundamentales. Luego, dentro de este tratamiento, de esta larga mención que hace la Corte Interamericana, hay una definición del derecho a ambiente, o mejor dicho, un tratamiento de qué es el ambiente. Y ahí la visión de la Corte sale de esta mirada generalmente antropocéntrica que se le da al ambiente para decir que la naturaleza en sí es objeto de protección, digamos. Hay que salir de esta utilidad o de esta noción de derecho ambiental como un derecho pensado en función del hombre para llegar a los derechos de la propia naturaleza, como bien lo han reconocido sentencias judiciales, incluso ordenamientos constitucionales, como ha pasado con el Estado Plurinacional de Bolivia, que le dio el reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derecho, objeto de protección. Luego, y esto quizás se traslada y es del objeto de la consulta, hace una mención de los daños transfronterizos, como estos daños que suceden de un estado a otro, digamos, y el deber del Estado de evitarlos, digamos. Después hay un punto particularmente interesante en la opinión consultiva que habla de la obligación de prevención. Esto lo vamos a ver con detalle, creo que en la próxima bolilla, si no me toca a mí, lo van a tener uno de los profes. Pero habla de la obligación de prevención. Yo creo que por lo que vimos por primera vez, digamos, en esto. Justamente una de las leyes de presupuestos mínimos, que es la 25675, que es la Ley General de Ambiente, habla de la obligación de prevención. Y entre los principios está el principio de prevención, digamos, por el cual los estados tienen que tomar medidas cuando se sepa de peligros que pueden ocurrir. Y específicamente la herramienta o el instituto de gestión ambiental instrumento de gestión ambiental más utilizado para esto es la evaluación de impacto ambiental. Bien, ahí la Corte Interamericana hace una alusión bastante puntual y lo relaciona con las comunidades generales y por eso su importancia. Ahí dice primero que debe examinar si la aprobación de estudio de impacto ambiental dentro del proceso, el Estado debe examinar si la realización del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. Lo cual es fundamental, digamos, porque nosotros tenemos, miren esto y miren cómo incide toda la cuestión de competencia. No me quiero igual adelantar mucho, porque esto lo van a ver más adelante. Me basta con decir que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento por lo cual se determina si determinado emprendimiento o proyecto puede causar los daños. Puede causar daño ambiental y si los causa, hacer, digamos, o tomar las medidas para paliar ese daño ambiental, digamos. Este procedimiento es un procedimiento administrativo que se realiza, se realiza dentro de cada territorio provincial o incluso a veces municipal. Entonces, un proyecto que se desarrolla dentro de la provincia de Neuquén, por ejemplo, la instalación de un pozo petrolero, la instalación de una planta de residuos, por ejemplo. Bueno, tiene que obtener la licencia ambiental y para eso tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental. Hay una legislación en cuanto a eso provincial, digamos, que complementa los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Qué dice ahora la Corte Interamericana, digamos? Que además de eso, de ese tratamiento, de esas obligaciones,
el Estado debe examinar si la realización del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, el Estado debe tener en cuenta el impacto que puede causar el proyecto. Y sobre todo en casos de comunidades originarias, digamos, de comunidades indígenas, los estudios deben analizar el impacto social que implica el proyecto. Este es un punto adicional que todo emprendimiento o toda evaluación de impacto ambiental ahora tienen que tenerla en cuenta en función de esto, digamos, de esto. Porque si no generaría responsabilidad del Estado. Entonces, en función de eso, cada vez que se haga una evaluación de impacto ambiental, que insisto, es un procedimiento administrativo que se da dentro de cada jurisdicción, dentro de cada provincia, se va a tener que analizar esto, digamos, ver la implicancia de las comunidades indígenas y ver cómo el proyecto altera, modifica o impacta socialmente dentro de las comunidades. A la vez, la participación del público interesado tiene que estar garantizado en cuanto a esto. Hay determinados casos, hay un caso famoso en Neuquén, ahora no recuerdo el nombre, pero en el cual se había realizado un proyecto de evaluación de impacto ambiental y se había postergado la citación, o se había hecho dificultosa la citación para una comunidad originaria que se encontraba dentro del proyecto. Creo que era en función de que la audiencia se había fijado en un sitio que estaba a muchos kilómetros, digamos, de donde estaba la comunidad originaria y se afectaba la participación. Bueno, en ese caso se recurrió a la justicia, la comunidad recurrió a la justicia y la audiencia pública se tuvo que realizar de vuelta en un sitio más apropiado para garantizar el acceso a la participación de las comunidades originarias. En todo caso, recuerdo, hay un millón, digamos, en los cuales se ha controvertido, digamos, determinados puntos. Pero bueno, esto lo vamos a ver después más adelante cuando veamos la ley de ambiente. Por ahora me basta con señalar esta obligación de prevención que introduce. Bueno, acá hablamos de las comunidades originarias y luego el acceso a la información. Constituye asunto de evidente interés público el acceso a información sobre actividad y proyectos que podrían tener impacto ambiental. Bueno, todo lo del ambiente, en cuanto a la información, en la relación estrecha, nosotros tenemos una ley de presupuesto mínimo, incluso información ambiental, creo que es del año 2004, tiene sus años, pero en los cuales se han fijado pautas, y hay todo un recorrido después jurisprudencial sobre el acceso a la información pública en materia de ambiente, que forma parte constitucional incluso, digamos, porque es fundamental en este sentido. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, por ahora basta de introducir esta cuestión. El otro punto que señala entre todos los puntos la opinión consultiva es el acceso a la justicia. Los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a justicia en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido anunciadas previamente en esta opinión. Esto ya más a nivel procesal. Neuquén, por ejemplo, cuando hablamos de los recursos naturales, habíamos dicho que la provincia de Neuquén, luego de la reforma de 2006, garantiza a nivel constitucional un amparo ambiental que, salvo en caso de temeridad o malicia, está libre de costas, digamos, y de acceso. Esa es una manifestación de este acceso a la justicia, que en cuestiones ambientales, cualquier afectado, cualquier ciudadano, cualquier colectivo puede acceder a los tribunales en procura de satisfacer su derecho y que no se le impongan trabas. Una de las trabas, naturalmente, que todos sabemos, es el dinerario, digamos. Esa entre una de las miles de las trabas que obsta, digamos, al acceso a la justicia del debido proceso. Entonces, esta es una manifestación, un modo de cumplir esta obligación. Después otra traba sería que los procedimientos sean engorrosos o lentos. Bueno, justamente lo que apunta la opinión consultiva a todos los estados que se instrumenten mecanismos rápidos también para hacer efectivo el derecho. Que en las medidas, por ejemplo, por poner un ejemplo, quien hayan hecho derecho procesal por ahí lo tiene más claro, pero bueno, si alguien interpone una medida cautelar, que es una medida en los cuales se puede suspender un proceso o se puede suspender, mejor dicho, un acto
del Estado mientras dure un proceso, bueno, que las medidas cautelares, la concesión de la medida no sea tan rigurosa en cuanto al tratamiento, el peligro de una demora, la presunción del derecho, que haya un tratamiento menos estricto en cuestiones ambientales. Eso también es un modo de garantizar el acceso a la justicia en cuestiones ambientales. Bien, bueno, para cerrar un poco este tratamiento que hemos dado, el tema, como verán, es extenso, sobre todo se hizo extenso en la última parte, pero es fundamental. O sea, este apartado de derecho constitucional es importante que lo sepan en detalle. O sea, un abogado no puede saber, por ejemplo, que no saber el tema de las competencias y cuál es el deslinde de competencias en general, digamos. Esto incluso trasciende lo que es recursos naturales, digamos. La distribución de competencias, que en principio son de la provincia y excepcionalmente son de nación, más allá que en la práctica por eso haya desvirtuado, pero es fundamental saberlo. En el tema de recursos naturales, la cuestión de dominio originario es importante para conocer cómo ha sido la distribución de competencias. El dominio originario pertenece a las provincias, bien, pero después también sepamos que todo lo que hace a las competencias que sobre ese dominio se ejerce, que se llama jurisdicción, digamos, la jurisdicción, nación o el Estado central puede tener jurisdicción. ¿Cómo puede tenerla? Bueno, por facultades expresamente concebidas en la Constitución, digamos, no en una ley, en la Constitución. Unido a esto, en cuestiones ambientales, la Constitución Nacional expresamente le otorgó facultades a la Nación. ¿Cuál ha sido esa facultad? Dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Bueno, Nación ha hecho ejercicio de esa competencia y ha dictado normas de presupuestos mínimos ambientales sobre un montón de recursos. Lo cual no quiere decir que en el futuro se dicten más normas ambientales de protección o incluso que se modifiquen las actualmente vigentes. Después vamos a ver a fondo cuáles han sido esas normas de protección. Bueno, también es importante que sepan esto del tratamiento. Antes de la reforma del 94, lo que fue después, el tratamiento de los códigos de fondo, que son los códigos de fondo, el Código Civil y el Código Penal, que han introducido normas ambientales, incluso normas de recursos naturales, y que todavía siguen ejerciendo potestades en función de eso. Teníamos el caso paradigmático del tratamiento del dominio de las cosas. O sea, ¿quién distingue qué es dominio público y el cual no? Bueno, hasta ahora el Código Civil lo hace. Decir que los ríos, que los mares, hasta determinada distancia, son públicos, por ejemplo. Y alguna parte de la doctrina se cuestiona esto, de por qué, si nunca fue una potestad delegada. Bueno, la Corte Suprema ha dicho que en realidad corresponde a las provincias, a la nación, perdón, decirlo, porque es la encargada del Código Civil de regular el régimen de las cosas. Y otros autores como Pigreticano dicen, no, esto es de las provincias, pues nunca fue delegado. Bueno, todas estas cuestiones que son de interés, bueno, todo esto en función de las competencias y el presupuesto de esto es toda esta tensión, digamos, entre que resulta la dinámica federal, que de algún modo la Constitución del 94 quiso resolver a través del federalismo de concertación. Añadido a eso, la reforma del 94 introdujo precisamente que Argentina está dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Dentro de esta inserción se ha instalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un órgano derivado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado que tiene nivel constitucional, está en la misma jerarquía y forma parte de este bloque de constitucionalidad que habla Vidal Campos. Bueno, justamente en función de una consulta que le hizo un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, que es Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una opinión consultiva, la 23/17, de neta importancia,
y que vamos a ver incluso sus efectos en el futuro. La Corte Interamericana de Derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma importante relevancia todo lo que dice la Corte de Derechos Humanos, justamente porque considera que tiene que hacer un control de convencionalidad de todos los actos del Estado. Así, por ejemplo, hay uno de los fallos, creo que es Majul, en los cuales se ha hecho alusión expresamente a tratados internacionales de derechos humanos y la inserción del principio pro natura, entre otros. Y así hay un montón, digamos, ahora recuerdo ese. Pero bueno, esto todo es una base, esto que le estoy diciendo. Ahora, después de que vean el video y de que vean los archivos, vamos a resolver dudas que seguramente irán surgiendo, e incluso pueden surgir más adelante, algunas cuestiones que por ahí tienen duda, incluso las vamos a resolver en las bolillas subsiguientes, pero es un tema que como les insisto, es clave y que a la vez es muy interesante, digamos, para toda la materia.